desarrollo, crecimiento en todas las áreas. ¿Vas a creer que en la Biblia presenta algunos principios sobre la buena alimentación? Y finalmente, como se dice siempre, que tu medicina sea tu alimento, ¿cuál es la medicina que tú estás colocando a tu cuerpo? ¿Te estás alimentando correctamente? Más allá de poder cuestionar tu alimentación, ¿será que la alimentación también puede ser un acto de adoración a Dios? Entonces hoy vamos a abrir la Biblia y vamos a ver a un Dios preocupado por el bienestar general del ser humano. Y es interesante que cada área de la vida encontramos que tiene principios, tiene normas dadas por el Creador. Y claro, cuando Él coloca eso, no es porque quien se beneficie es Él, quien se beneficia es el ser humano. ¿Quién es beneficiado cuando uno es obediente siguiendo los principios que Dios estableció? Pues el mismo ser humano. Lamentablemente la mayoría de personas prefiere la autodestrucción o colocar al apetito por encima del bienestar. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de alimentación, así que toma tu Biblia, lápiz y papel y una vez más, bienvenido a Biblia Fácil. Bienvenidos una vez más, estamos avanzando en nuestra temporada y estamos ya en nuestro capítulo número 9 y antes de abrir la Biblia para abordar este tema, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de una vez más estudiar tu palabra. Tu palabra no solamente debe ser leída, sino estudiada y para ello necesitamos el tiempo necesario. Más también necesitamos tu orientación. Y creemos que la orientación que tú revelaste para la humanidad está escrita en tu palabra. Por eso abrimos tu palabra para que hoy pueda una vez más iluminarnos, guiarnos, instruirnos y sobre todo alcanzar aquel relacionamiento que necesitamos tener contigo y escuchar tu voluntad para nuestra vida. Danos tu bendición y bendice a las cientos y miles de personas que acompañan este programa en diferentes países. En el nombre de Jesús te rogamos y pedimos. Amén. Muy bien, antes de poder ingresar a nuestro tema de hoy, quiero como siempre ofrecer un material que durante toda esta temporada lo estamos promocionando. Se trata del curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 temas extraordinarios que abordan sobre diversas temáticas y respuestas a la luz de la Biblia. Si te interesa conocer a profundidad algunas cosas que probablemente aquí todavía quedan en el aire por falta de tiempo, tú mismo puedes tomar tu Biblia con este guía de estudio. Aquí vas a encontrar verdades extraordinarias y, ojo, todas estas tienen una base y un fundamento en la Biblia que consideramos que es palabra de Dios. Puedes solicitar este material a nuestro WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o también puedes ingresar al sitio web estudielabiblia.com. Vas a encontrar varias opciones y tú puedes ingresar a elegir el curso que deseas y dentro de ellos obviamente está el curso bíblico En Busca de la Verdad. Queremos hacer una mención especial y una gratitud también a ACES, a la Casa Editora Sudamericana, por proporcionarnos Biblias para todos nuestros invitados. Y tú sabes que ACES es una librería cristiana que puede estar en tu ciudad si vives en Sudamérica. Bastante literatura para poder afianzar tu conocimiento también en la palabra de Dios. Muchísimas gracias, agradecemos de todo corazón. Vamos a nuestro estudio de hoy. Hoy nuestro tema se basa en alimento. ¿Todo alimento es puro? Bueno, nos alimentamos desde el momento que somos concebidos, ¿no? Desde el momento de formación de un ser humano en el útero, en el vientre de una madre. Lo primero que recibe allí ese feto es alimento para que pueda desarrollarse. En la medida que van desarrollándose los órganos, sistemas, todo funciona en base al alimento que recibe la madre. Cuando el bebé sale del vientre de la madre, lo primero que hace, ¿no?, después de poder limpiar al bebé, es colocarlo a la madre, más que es lo primero que hace en ese encuentro entre bebé y mamá, es recibir alimento. Ya no está dentro del útero, ya no está en el vientre, ahora de la manera externa
Dios creó, ¿no?, para que la mujer pueda alimentar, o la mamá pueda alimentar a su bebé de una manera extraordinaria, hasta que éste comienza a recibir alimento sólido, que más o menos al promediar los 6 meses comienza con sus primeros alimentos, que tiene que ser lo más liviano posible, hasta que el sistema digestivo, cada vez que está más maduro, puede recibir un alimento más sólido. Cuando somos bebés es impresionante. Nadie se recuerda esto, ¿no? Pero bueno, allí mencionan los estudiosos, por lo menos en ello, que todo aquello que recibe es agradable. Para un adulto probablemente si prueba la leche materna puede decir, ¿cómo esto me pudo haber gustado? Para un bebé, si tú le das de comer arroz sin sal, él lo come con gusto porque es lo único que ha probado. El problema surge cuando uno comienza a probar diversos sabores y en la medida que uno va creciendo, obviamente, la variedad y la diversidad de sabores que existe, uno empieza a discriminar y apartar aquello que no le gusta. Esto me gusta, esto no. Y el problema no está en probar. El problema está en que a veces nuestro paladar está totalmente deteriorado. Y se deteriora en la manera que nosotros, obviamente, primero sin saber, comenzamos a consumir cosas dañinas. Algunos padres, obviamente, hasta los 2 años privan todo tipo de dulce, todo tipo de sal, o de cosas que pueden perjudicar al bebé, ¿verdad? Pero a partir de allí para arriba comienzan las elecciones propias que cada ser humano va a tomar. ¿Y sabes qué cosa es lo peor en este asunto? Es que nuestro paladar siempre va a gustar lo más perjudicial. Y esto está comprobado, ¿no? Tanto así que para que podamos alimentarnos bien tiene que haber mucha disciplina. Y disciplina en base a un conocimiento. Esto me es perjudicial. ¿Es rico? Claro que es rico lo que es perjudicial. Mas en base al conocimiento que uno tiene, uno elige qué es lo mejor para su organismo. Ahora en la Biblia yo encuentro un Dios que diseña al ser humano y cuando hace al ser humano, obviamente el paladar de éste estaba diseñado solamente para gustar y disfrutar de las cosas buenas y agradables. Además, no existían cosas dañinas para el ser humano antes de entrar al pecado. Luego de la entrada del pecado comienza un deterioro en todo. Pero lo más triste es que en la medida que avanzamos en la historia, los alimentos naturales comienzan a ser reemplazados por alimentos enlatados y alimentos refinados. Y cuando yo hablo de alimentos refinados, ustedes conocen esa expresión, que todo lo refinado, lo que consume ya no es vitamina, ya no es alimento, porque todo el alimento se desechó y comienza todo lo químico, todo lo perjudicial, todo lo dañino. Y si ustedes se dan cuenta, nuestros mercados y supermercados están repletos de alimentos enlatados y refinados. Entonces, volver a lo natural es un desafío, totalmente. Mas hoy queremos ver, a la luz de la Biblia, cuál es el plan que Dios tiene para nuestra salud. Entonces, vamos allá al primer texto bíblico. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Pablo escribe a la iglesia que está en Roma y dice así: así que hermanos, os ruego, y me encanta la manera como él comienza con una súplica. A los Gálatas los trata con dureza. Recuerdan ustedes en un capítulo anterior cuando él dice, ¿cómo es posible que ustedes estén apartando del verdadero evangelio para ir a un falso evangelio? Y él expresa su indignación y dice, ojalá se castren aquellos que están perjudicando la iglesia, que no se reproduzcan más. Mas ahora encontramos a un Pablo rogando a Roma por una situación que tiene que ver con la mesa, con la alimentación. Y él dice así, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Saben ustedes que en estos dos versículos nosotros vamos a encontrar varios principios? Número uno, todo lo contrario a lo que la filosofía griega enseñó y a través de la cultura invadió a todo el mundo, Pablo dice así: no existe, como dice la filosofía griega, que el cuerpo es malo y el alma es buena, porque en el concepto bíblico alma es el ser humano. Entonces dice, todo lo que afecta el cuerpo afecta a la mente, porque hay una interdependencia. Somos seres holísticos, en el sentido de que todo lo que afecta a mi cuerpo afecta a mi mente, todo lo que afecta a mi mente afecta a mi cuerpo y afecta a mi espíritu, hablando del lado espiritual. Entonces, cuando tú dices, ¿qué importa lo que como? ¿Qué importa lo que veo? Porque lo importante de lo que está dentro, Pablo dice, eso no es así dentro del cristianismo. ¿Y por qué no es así? Y aquí coloco un ejemplo muy claro para las personas que estaban recibiendo la carta. Presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. Y aquí ahí parece una incoherencia, porque el sacrificio no era vivo. El sacrificio, para ser sacrificio, tendría que ser muerto. Pero el mensaje está en cómo se presentaba el sacrificio. ¿Qué hacían las personas cuando llevaban a ofrecer un sacrificio al altar? El animal que tenía que ser muerto, ofrecido como sacrificio, tendría que ser perfecto en todo, porque representaba al verdadero Cordero de Dios, a Jesucristo. Entonces, la perfección en el sacrificio no podía fallar, no podía tener un solo defecto. Ahora Pablo dice, ustedes no se van a presentar ante el altar del Señor como sacrificios o muertos, sino en vida, presenten sus cuerpos de manera perfecta. Y ahí viene el mayor desafío. ¿Cómo es que yo puedo presentar a Dios un cuerpo saludable porque llego a ser un sacrificio vivo para Dios? Y Pablo encierra aquí una idea importantísima y dice así, esto se llama culto racional. La palabra racional es traducida también como un culto inteligente. Y esto puede hasta herirnos, ¿no? ¿Quiere decir que podemos presentar un culto no inteligente? Sí. ¿En qué consiste un culto inteligente? Pablo dice así, si tú crees que culto es ir a un local, a una iglesia, y alabar a Dios, y decir gloria a Dios, y decir amén, y eso para ti es culto, Pablo dice, no. Eso es parte de, pero culto no es cuando estás solo en un local. El culto incluso continúa cuando sales de la iglesia. Y esto es más desafiante, porque para mí es más sencillo decir, yo voy a hacer un culto a Dios y para ello voy a la iglesia. Entonces durante esas 2 horas, 3 horas, 4, 5 horas, yo estoy alabando a Dios, adorando a Dios. Pero salgo de la iglesia y yo vivo como quiero, yo como lo que quiero, yo hago lo que quiero. Pablo dice, no, eso no es inteligente. Culto inteligente es que tú lleves tu adoración a Dios no solo al templo, sino también lo lleves a tu mesa, lo lleves a tus alimentos, lo lleves a tu estilo de vida, lo lleves a tus relaciones, lo lleves a tu casa, lo lleves a tu trabajo. O sea, culto inteligente es vida, no es 1 hora o 2 horas en un local. No estoy excluyendo, no estoy diciendo que eso no es, claro que es importante. Cuando veamos el tema de la iglesia vamos a ver cuán importante es tener reuniones y tener culto para Dios. Pero el culto racional o el culto inteligente tiene que ver con mi estilo de vida. Entonces, la relación con Dios, si no abarca todas las áreas de mi vida, no es relación. Porque el impacto de Dios en mi vida no solo tiene que aportar a un área, tiene que llevarse a todo. Familia, trabajo, relaciones, incluso a mi mesa. Porque es vida,
es todo. Entonces ahí continúa Pablo y dice, si ustedes cuidan su cuerpo y no se conforman a este siglo, si no se transforman por medio de la renovación de vuestro entendimiento aquí está haciendo, aquí está expresando la idea del cambio de mente, renovación de mente, allí ustedes podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces tú quieres conocer la voluntad de Dios, cuida tu cuerpo, cuida tu mente. Entonces aquí hay dos extremos, ¿no? Personas que cuidan su cuerpo y dicen, yo no consumo nada dañino, yo hago todas las cosas bien, yo cuido mi cuerpo, cuido mi organismo, sin embargo no tiene la mente renovada. Y como no tiene la mente renovada, comienza a juzgar y a criticar a aquel que no lo hace. Entonces son las dos cosas, tiene que haber una coherencia entre el cuidado del cuerpo y el cuidado de mi mente. Por otro lado, tú puedes cuidar bien tu cuerpo, pero tu mente tú estás perjudicando de películas que no tienen un mensaje, de cosas que estás llenando tu cabeza, de cosas que no te van a ayudar en tu crecimiento. Puedes cuidar tu cuerpo y no tu mente. Entonces, un culto racional, inteligente a Dios, tiene que ver con el ser completo. Cuerpo, mente, todas las áreas de la vida. Eso es culto racional, culto inteligente, lo llamaría Pablo. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Muy contrario al pensamiento popular, ¿no? Este es mi cuerpo, esta es mi vida, yo hago lo que quiero y punto final. Pablo comienza a desarrollar aquí una teología interesante, primero de que adoración a Dios abarca toda la vida. Y número dos, él comienza a decir, la razón es la siguiente, es que nosotros llegamos a ser templo. Y esta es una idea linda, te voy a decir por qué. El pueblo de Israel, durante el año, pasaba 91 días en el santuario. Para que ustedes piensen en la importancia de estar dentro del santuario porque estaba la presencia de Dios. Primero comenzó siendo una carpa levantada por Moisés, luego pasó a ser el templo de Salomón, fue destruido por Nabucodonosor, fue reconstruido por Zorobabel, fue reformado por Herodes, pero un día ese templo fue destruido en el año 70, completamente. A partir de allí no existiría o no existe más un templo como centro. Ahora Pablo dice así, como ya no hay un lugar específico donde tú puedes decir, sobre estas paredes está la presencia de Dios, Dios quiere estar en ti. Entonces, el ser humano es considerado aquí como el templo de Dios. Y si es el templo de Dios, este tiene que estar cuidado. Porque dice, si alguno destruye ese templo, Dios lo destruirá. Claro, porque primero se habrá autodestruido, ¿no? Al no cuidar el cuerpo se está autodestruyendo. Y finalmente termina la destrucción completa. Encerrando esta idea me da un concepto. Todo aquello que yo hago para destruir conscientemente mi cuerpo o mi mente, la Biblia lo considera pecado. O sea, todo aquello que perjudica mi salud, mi cuerpo, mi mente y mi relación con Dios es pecado. ¿Por qué razón? Porque eso me lleva a la destrucción. Ese es el concepto de manera global. Y si paramos aquí, tenemos que respirar profundo y pensar, ¿cuántas cosas dañinas yo consumo y soy consciente de que lo consumo? Sin embargo, nunca es tarde para recomenzar y para cambiar nuestros hábitos y para rendir un culto racional a Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Habéis sido comprados por precio. La palabra comprados aparece por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cual es de Dios. Muy bien. Un ejemplo claro que tenemos sobre una adoración inteligente es el ejemplo de Daniel. Daniel escribe un libro que está en el Antiguo Testamento. Ahí vamos a encontrar muchas profecías
hasta para el tiempo del fin. Y es interesante que el primer capítulo de Daniel abarca una historia que tiene que ver con adoración. Y en fin, la mayoría de historias va a tener que ver con en sí adoración a Dios. Pero el primer capítulo dice que ellos son llevados, no todos en esta deportación, es llevado apenas un grupo de lo mejor que existía en Jerusalén, es llevado para Babilonia. Todo ese recorrido que hace Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que luego son cambiados sus nombres para Sadrach, Mesach y Abednego, todo ese recorrido lo hacen como esclavos y ellos eran fieles a Dios. Solo que cuando llegan para Babilonia, lo primero que hace Nabucodonosor es intentar cambiar su mente. Fíjense, adoración. Adoración que tiene que ver mente y cuerpo. Entonces, ¿cómo es que intenta cambiar su mente? Intentando suplantar una identidad que no son de ellos. ¿Cómo trabaja con la mente Nabucodonosor? Dice así: a partir de ahora, ¿cuál es tu nombre? Daniel. Muy bien, ya no te llamarás Daniel. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. Su nombre le recordaba que hay un juez que es Dios. Entonces Nabucodonosor le cambia el nombre. ¿Qué cosa es lo que quiere cambiar? Su manera de pensar. ¿Y qué es lo segundo que quiere cambiar? No solo su manera de pensar, quiere cambiar su alimentación. Entonces les propone y dice: ustedes van a comer todo lo que el rey les ofrezca. Y Daniel capítulo 1, versículo 7 y versículo 8 dice así, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con nada de lo que el rey le ofrecía. Por lo tanto, le suplicó al jefe de los eunucos que por favor con ellos, hablando de Daniel y sus 3 compañeros, hicieran una prueba. ¿Cuál es la prueba? Danos a nosotros legumbres y agua por 10 días. Y si en esos 10 días nuestros rostros están más pálidos que aquellos que comen de todo lo que el rey les ofrece, entonces harás con nosotros lo que quieres. Pero si en 10 días nosotros estamos más vigorosos que ellos, déjanos con esta dieta. Imagínense. Quien estaba jugándose ahí la vida era aquel que le repartía alimento. Está bien, le dice, 10 días. ¿Y cómo termina el capítulo 1? En esos 10 días, ellos eran 10 veces mejores que aquellos que consumían los otros tipos de alimento. 10 veces mejores. Una decisión que tiene que ver con qué estilo de vida puede cambiar nuestra manera de tomar decisiones, puede cambiar nuestra vitalidad, nuestra energía, inclusive nuestra capacidad de raciocinio, alimentación. Qué interesante, porque Daniel entendió que la adoración a Dios no solamente era orar en dirección al templo de Jerusalén, adoración involucraba ¿qué cosa? Mente y cuerpo. Entonces, allí encontramos que él propuso en su corazón no contaminarse. Entonces la idea es, ¿de dónde sacó Daniel el pensamiento, la idea de que él necesitaba para su cuerpo solamente legumbres o frutas y verduras y agua? ¿De dónde sacó esa idea? Pues Dios ya lo había dicho. Daniel apenas quería seguir el camino ideal que Dios había diseñado para el ser humano. ¿Y dónde es que Dios lo dijo eso? Génesis capítulo 1, versículo 29, cuando Dios acaba de crear a Adán y Eva, les llama y les dice: yo les voy a decir cómo ustedes funcionan. Es interesante, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la idea del creador? El creador sabe cómo funciona, porque Él lo hizo, sabe cómo funciona. Entonces Dios llama a Adán y Eva y les dice así: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que hay fruto y que da semilla, eso os será para comer. Ese es el alimento dado por Dios. Todo lo natural, todo fruto, todo lo que dé semilla, todo árbol, eso os será para comer. Muy bien,
porque Él sabe cómo funciona nuestro organismo, es el alimento ideal. Y es interesante que hoy hay diversos estudios y de paso, hoy está de moda la alimentación más sana, ¿no? Antes como que había mucha resistencia, pero ahora ya esto es un asunto muy aceptado y no estamos hablando por una religión o por el cristianismo, sino de manera general, porque inclusive después de la pandemia la gente se dio cuenta de que el estilo de vida influye muchísimo para tener un mejor sistema inmunológico, para poder tener más resistencia, en fin, y tantas cosas podemos decir. Entonces, hay varios estudios que hablan sobre cómo funciona nuestro organismo. Y aquí vemos pues que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios nunca se equivoca. Miren, ve, ahora lo que pueden decir los médicos. Dr. Vernon Foster dice así: todas las células y tejidos de nuestro cuerpo se forman por el alimento que ingerimos. Ahora, qué importante, los tejidos y células de nuestro cuerpo lo vamos a moldar nosotros, de acuerdo al alimento que consumimos. Número 2, el alimento es la fuente de energía que el organismo necesita para cumplir sus funciones. Esto lo sabemos perfectamente y esto me impresionó mucho. Nuestro cuerpo cambia cada 7 años. Y ese milagro se produce gracias al alimento que consumimos y a la forma como el cuerpo aprovecha ese alimento. Claro, la forma como el cuerpo aprovecha influye mucho, pero influye más el alimento que consumimos. Te vas a dar cuenta, pero ya no tienes el cuerpo más de 7 años atrás. Y de aquí a 7 años adelante tú vas a tener un cuerpo de acuerdo al alimento que hoy estás consumiendo, porque va a haber cambios. Y es interesante el 7, cómo se va a repetir mucho en los ciclos, para Dios hacernos recordar que realmente Él es el Creador. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y vamos a continuar estudiando porque esto es interesante, tiene que ver con nuestra salud. Y estoy estudiando sobre la adoración inteligente o racional, como llama la Biblia, a una vida, a un estilo de vida que da gloria o que glorifica a Dios. Vamos a continuar entonces aquí con nuestro estudio. Y nosotros aquí vimos la manera como estudios revelan cómo la alimentación influye tremendamente en nuestro organismo. ¿Ustedes ya escucharon hablar acerca del ritmo circaseptano? Cuando nosotros vamos a analizar ese ritmo, vamos a encontrar un asunto interesantísimo. Ustedes saben que la cronobiología es una ciencia que estudia los ritmos del cuerpo, del organismo. Dentro de ellos obviamente está el ritmo circadiano, ¿no? Cada 24 horas. Pero existe un ritmo llamado circaseptano que poco se habla, que nos dice que cada 7º día el cuerpo necesita un cambio de actividad que tenga que ver con un descanso. El ritmo circaseptano, que es comprobado por la ciencia, me lleva ¿hacia dónde? A las manos de un creador. ¿Recuerdan ustedes la creación? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el 7º día es reposo. O sea, si es que yo quiero negar que vengo de las manos de Dios, ni mi cuerpo me deja hacerlo. Porque cada 7 días me recuerda que Dios me diseñó para descansar. Tú puedes buscar esto, investigar mucho. A mí me encanta leer mucho sobre esto porque me emociona ver cada vez más evidencias, obviamente comprobadas desde el área científica, que me muestran de dónde vengo, cuál es mi origen, ¿correcto? Ahora, cada 7 años el cuerpo cambia en base a la alimentación. Otra vez el 7. Como que el 7 se va a repetir en muchas veces que tenga que ver con salud y adoración a Dios. Cada 7 días el cuerpo diseñado para cambiar de actividad o para tener un descanso. ¿Por qué 7? Cada 7 años mi cuerpo va a cambiar. Nuevamente 7. Me remonta ¿a dónde? Al Creador. Entonces aquí me dice el doctor Vernon Foster, cada 7 años, gracias al alimento que consumo y gracias a cómo el cuerpo aprovecha, mi cuerpo va a cambiar.
De esto depende que tengamos un buen sistema inmunológico que permite a nuestro cuerpo luchar contra las diversas enfermedades que amenazan la vida. Esto está clarísimo. Una alimentación adecuada nos permite mantener un peso adecuado, energía y fuerza para trabajar, buen humor, belleza e inteligencia. ¿Cuántos miles de dólares se gasta, no? En belleza, en inteligencia ya cada uno lo desarrolla, energía y fuerza cada uno lo ve, pero más se hace un énfasis en la belleza, ¿verdad? Entonces, ¿no es mejor trabajar de adentro hacia afuera? Eso es lo ideal. Si siguiéramos los principios establecidos por Dios por una alimentación más natural, evitaríamos mucho dolor en la vida. O sea, no solo es adoración a Dios, es beneficio. Mauricio. Quisiera hacer como una pregunta y también pedir un consejo. Respecto a la pregunta he tenido la oportunidad de compartir con adventistas y me llamó mucho la atención al principio de conocer que tenían un régimen distinto en cuanto a la alimentación. Fui indagando más y de alguna otra forma efectivamente siguen al pie de la letra lo que dice la Biblia respecto al tema de la alimentación, pero hay otra parte que no es vegetariano, por ejemplo, o vegano, y que también consume alimentos procesados o alimentos como el tema de la carne, por supuesto. Entonces mi consulta es, ¿eso es un pecado? Bueno. Y lo otro es que, de hecho lo conversamos con nuestro grupo en algún momento, que hoy día las reuniones familiares, sociales, todo se da en un contexto de comida, y que eso es muy social. Entonces, si tuviéramos un consejo para alguien que estuviera evaluando de acercarse a Dios, de entrar ya sean en el conocimiento de la Biblia, cómo enfrentar en el fondo su mundo social, ¿no? Exacto. Para no parecer bichos raros. Porque creo que en el fondo adoptar esto necesariamente va a implicar que va a tener que dejar a mucha gente atrás que no va a entender este cambio. Mauricio, sin comida no hay amistad, dicen algunos, ¿no? Bueno, mira, Mauricio, contestando lo primero. Hay personas que obviamente siguen alimento ideal, vegetarianismo y todo eso, pero además de eso hay personas que tratan de estar con el alimento ideal, más también tienen consumo de carne. Y eso justamente vamos a ver ahora, porque hay un alimento ideal y un alimento permitido. El ideal es el objetivo. El permitido es permitido aunque no lo ideal, ¿correcto? Y dentro de lo permitido Dios separó lo que es limpio y lo que no lo es. ¿Tá? Vamos a ver, ojalá nos dé todo el tiempo para poder expresar eso. Número 2, ¿qué hago yo en una situación como esta? Cuando estoy en una reunión, yo ya he sido invitado, por otras denominaciones, incluso para dar ciertas charlas en algunos momentos, y a mí ya me sirvieron vino, por ejemplo, ¿no? En otro momento, en una visita, me sirvieron un buen pedazo de carne que, según la Biblia, no debo consumir. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Si mi actitud es despectiva y decir, bueno, yo no como porque soy religioso, yo estoy mostrando a la religión como un conjunto de reglas que hasta me prohíbe la comida. Pero si yo lo explico de esta manera, yo dejé de consumir o no consumo el vino o no consumo esta carne por motivo de salud, yo no estoy mintiendo y ni estoy colocando la religión. Porque en sí, todo lo que Dios dijo no, tenía que ver con lo más nocivo para la salud. Entonces, a la verdad yo estoy diciendo es por salud. Pero a la verdad el trasfondo es salud y adoración. Y la persona cuando ya entiende, y lo va a entender solo cuando tú le das un estudio bíblico, lees con él la Biblia, dice, ahora tiene sentido. Claro, pero primero me dijiste solo una parte, claro, te dije por salud, porque Dios quería mi salud y también de esa manera estoy adorando a Dios. Esto puede ahuyentar a muchos familiares y personas y excluirnos, es verdad, puede. Así como otras prácticas que uno puede abandonar porque descubre que realmente lo que Dios tiene para ti es lo mejor. Y cuando tú obedeces a Dios, a la verdad, puedes perder muchas cosas, pero el beneficio o la ganancia es mayor,
porque aparte de la salvación que Dios te ofrece, estás cuidando tu salud, estás cuidando tu familia, estás cuidando otros aspectos, ¿correcto? Entonces, nuestra actitud sin generar rechazo siempre es la salud, que hoy todo el mundo lo entiende, ¿no? Nelly. Sí, yo creo que hoy vemos mucho más al hombre como tú lo dijiste al principio, un ser holístico. Sí. Cada vez la época moderna como que lo está viendo más integral al hombre. Y creo que eso es muy bueno para la humanidad, porque estamos buscando el equilibrio biológico, mental, psíquico, espiritual. Me llama mucho la atención la postura tuya, que por supuesto la fundamentás en la adoración a Dios, porque nosotros dentro del espiritismo tenemos una corriente muy fuerte de comer sano, de ser equilibrados, de ver qué alimento hace bien al organismo, y me parece que es muy bueno resaltar lo que estás resaltando de que tenemos que empezar a ver y a decidir qué es lo que ponemos dentro de nuestro organismo. ¿No? Exactamente. Y apoyándonos en la ciencia, que cada vez nos explica más, nos pide que seamos más equilibrados, digo. Y respecto a lo social, si bien hay modas sociales, si bien siempre la sociedad se mueve a veces por modas, ¿no? En todos los aspectos de la sociedad, digo, yo considero, respecto a lo que planteó Mauricio, que nosotros no tenemos por qué agradar y ser igual que todos, los que creemos en Dios. Y eso no nos separa, no concuerdo con que nos separa. Yo creo que con respetando a los demás, nosotros podemos también exponer lo que nosotros pensamos. El problema justamente está, Nelly, cuando uno, por practicar cierta cosa, comienza a despreciar y menospreciar a aquel que no lo hace. Y déjame decirte que eso es más cruel que incluso que consumir lo dañino. ¿Por qué razón? Porque tú estás, de alguna manera, ofendiendo tremendamente a una persona porque no sigue lo que tú haces, lo que tú practicas, y lo estás encuadrando bajo algo. ¿Por qué? Porque la persona probablemente no entiende, y hay otros contextos. Por ejemplo, te voy a hacer aquí un ejemplo mirándote a los ojos. Hay personas que dicen, yo no consumo nada de carne, yo solo vegetariano, pero no hace ejercicio. También es salud. Yo no consumo nada de dañino. Pero qué tortas y queques con tanto dulce y gaseosas consumes. O sea, cuando hablamos de salud, no hablemos de un asunto, hablemos de un paquete de cosas, ¿no? Y nos estamos olvidando de nuestros pensamientos. Y claro, porque para el alma también. Porque, como vimos en el primer texto, el culto racional tiene que ver con cuerpo y mente. Y así como yo alimento mi cuerpo, yo voy a analizar cómo estoy alimentando mi mente. O sea, salud y adoración a Dios, que aquí está muy entretejido, no tiene que ver con un aspecto. Es por eso que todos somos llamados a cambiar, porque todos estamos fallando en alguna cosa, ¿no? Entonces, continuamos aquí. Dice, las enfermedades degenerativas, es interesante lo que revelan los estudios, ¿no? Son resultantes de hábitos negativos de vida que van a aumento. La enfermedad degenerativa está relacionada a hábitos negativos. Problemas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, cáncer, están entre los primeros lugares de la lista de enfermedades letales que matan a miles de personas. Sin embargo, podemos evitar mucho sufrimiento si es que supiéramos obedecer los principios establecidos por Dios para nuestra salud. Yo aquí coloqué en rojo algo que considero tan interesante. La enfermedad a veces es un llamado para cambiar un hábito. Para mí esto es importante, porque una enfermedad, vamos a separar. Existen enfermedades congénitas, enfermedades hereditarias, existen. ¿Está bien? Pero la mayoría de enfermedades tiene que ver con hábitos. Entonces, un mal hábito me puede llevar a una enfermedad. Yo no puedo culpar a Dios. Enfermedad, Dios es culpable. Espera un momento. Nosotros tenemos que analizar. A veces la enfermedad es el llamado para decir, tienes que dejar esto, tienes que comenzar a consumir lo otro, tienes que abandonar lo que es dañino. Para mí es un llamado tremendo, ¿no? Si nosotros consideramos desde ese punto de vista, entonces la salud sería recompensa, la obediencia a la ley establecida por Dios, y la enfermedad sería consecuencia. Obviamente, separando las enfermedades que vienen por genética, por accidente, que son totalmente diferentes y está fuera, obviamente, de nuestro ámbito
del cual podemos cambiar, ¿correcto? El problema es que tenemos pues gustos deteriorados que no nos gusta reconocer, ¿verdad? Tenemos que educar el paladar se educa. Presten atención, si ustedes dejan de consumir dulce por un mes, al siguiente mes que vayan a consumir dulce, el menor dulce les va a parecer muy dulce. Ustedes se van a dar cuenta cómo nuestro paladar puede ir cambiando en cuestión a gustos. Producto refinado nos encanta, cada vez la vida es más corta y el principio, la mesa también glorifica a Dios. La Biblia presenta leyes. Esto ya mencionamos, más de 600 expresadas en el Antiguo Testamento. Hay leyes civiles y de protección, hay leyes ceremoniales que tienen que ver con sacrificios y ofrendas, hay leyes de salud, que es para el bienestar del ser humano, que está en Levítico 11 y Deuteronomio 14 también, y la ley moral, que es la ley de Dios. Nosotros ya hablamos sobre la ley moral, que es la ley de Dios, basada en principios, ¿correcto? Para demostrar nuestro amor a Dios y al prójimo. Pero existen otras leyes que no fueron dadas por el pueblo judío, porque salud no tiene que ver con cultura. Salud tiene que ver con la humanidad. No es que Dios quiso solamente la salud de los israelitas o los judíos. No, Dios quiere la salud de todos. Entonces, esas leyes todavía, ahora, tienen que ser, ¿cómo puedo expresar? Respetadas, guardadas, cumplidas, porque es el deseo de Dios. Entonces, en la Biblia yo encuentro el alimento recomendado en Génesis 1:29 y el alimento permitido y prohibido en Levítico 11. Y obviamente eso se repite en Deuteronomio 14 también. Allí Dios hace una distinción. Ahora, ¿por qué yo creo que eso todavía continúa vigente? Número uno, porque allí en Levítico 11 voy a encontrar una distinción que Dios hace entre las carnes, los alimentos que sí puede consumir y los alimentos que no. Y Dios los llama inmundo. No fue Moisés que lo llama inmundo, no fue el pueblo judío que lo llama inmundo, fue Dios. Y para que ustedes se den cuenta que antes de Levítico 11, Génesis 2 o Génesis 7, con Noé, y Noé no era judío, Noé, Dios ya le dijo que era limpio y que era inmundo. Entonces, antes de la existencia de los judíos, Dios ya hace una separación. Miren lo que dice Génesis 7:2. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. Quiere decir que si eso le dice a Noé, Adán lo sabía. Todos los primeros habitantes de la tierra sabían que era limpio y que era inmundo. Génesis 7:2, no estamos hablando de Levítico capítulo 11, Dios es quien hace la distinción. En Deuteronomio 14:3 dice, no comerás nada abominable, inmundo como Dios lo llamó, fue Dios quien lo llamó. Job 14:4 dice, ¿quién hará limpio el inmundo? Y él no responde, nadie, porque hay unos que dicen así, una oración lo santifica todo, espera, lo que Dios dice no es no. Y lo dice no porque Él sabe cómo funciona mi organismo. No era tipológico, no anunciaba el sacrificio de Jesús, así que eso tiene que ver con salud. Algunos dicen, no, pero ahí en Marcos 7 dice lo que no entra por la boca no contamina al hombre, así que come lo que quieras. Pero un momento, yo ya no tengo tiempo para explicar detalles, pero cuando vamos a Marcos 7, encontramos que era una tradición de los judíos. ¿Y la tradición qué cosa era? Lavarse las manos antes de comer. ¿Estaba mal eso? No. El asunto es cuando la tradición se vuelve ya no por un asunto de salud, sino por un asunto ceremonial. Tanto así que cuando no tenían agua, ellos apenas simulaban lavarse las manos y decían, ya está. Entonces no era tanto el trasfondo, el asunto de salud, sino la ceremonia. Un día reclaman a Jesús y le dicen así, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Y en ese contexto, ahora, otra cosa, ¿qué estaban comiendo? ¿Carne? No. Estaban comiendo pan. Ahí no está en discusión qué se come y qué no se come, sino la forma. Otra vez volvemos a la forma, el cómo. ¿Y qué cosa dice Jesús? Lo que entra por la boca no contamina. Lo que sale. ¿Y qué cosa es lo que sale? Y ahí habla de los pensamientos y de todo lo que hay en el corazón, que eso es lo que contamina más al hombre. Aquí no está entrando en discusión qué se come y qué no se come, porque lo que Dios dice, eso es. Aquí está entrando en la forma como comienzan los fariseos, obviamente, a reclamar a Jesús. Número 2. Otra, dicen, la visión de Pedro, ¿no? Dios le dijo, levántate, mata y come. Entonces allí estaba todo tipo de animal inmundo, entonces ahí Dios ya limpió. Y Dios dijo, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Cuando nosotros vamos al contexto, en Hechos capítulo 10, versículo 27, ¿qué cosa es lo que dice?
que Pedro se fue a los gentiles y ahí dijo, hermanos, ahora entiendo. Dios lo que me dijo en visión no era para matar y comer literalmente. Lo que Él me dijo era que no llame inmundo a lo que Dios limpió. ¿Por qué? Porque los judíos llamaban inmundos ¿a quién? A los gentiles. Incluso una de las oraciones de los judíos, ¿cuál era? Gracias, Señor, por no hacerme gentil. Los gentiles eran tan discriminados por los judíos, ¿no? Como los samaritanos y tal, la lucha que había, que solo cruzarse en el camino con un gentil o con un judío, ellos preferían separarse. Entonces, para un judío, un gentil era un inmundo. Y Dios le dice, ¿por qué llamas inmundo a aquello que Dios limpió? Porque el evangelio tenía que llegar a todos. Sí. Sí, primero te quería preguntar por qué los rituales del judaísmo están tan poco considerados dentro de este discurso. Luego contarte que el Netilat Yadayim, que es el lavado de manos, que tú mencionas, ha tenido utilidades en los años, incluso muchos años después de Cristo. En la época de la peste negra salvó a muchos judíos de morir por lavarse las manos. Sí. Entonces todas estas cosas ceremoniales que tú dices siguen teniendo sentido, por lo menos desde el punto de vista del judaísmo hasta el día de hoy. Sí. Y por eso mismo hay muchas cosas que seguimos practicando, las cuales dices. Y lo último, plantearte que hay cosas que la Biblia dice literal y que también hay que profundizar mucho más cuando uno dice que los judíos encontraban que era inmundo las personas, los goim, o las personas del pueblo, porque no es así. Hay muchas profundidades y cosas que hay que investigar y analizar sobre ello. Y yo como judía no represento la voz oficial de los judíos, sino yo como persona judía quisiera hacer esas observaciones. Y muchas gracias por tu observación. Más, tenemos que entender que en el tiempo de Jesús la rivalidad que existía entre, por lo menos, judíos y samaritanos era terrible. Ahora fíjate, las cosas con el tiempo fueron cambiando, sí, pero hoy estoy tocando desde el lado histórico. Y desde el lado histórico, un judío, sí, a un gentil, lo despreciaba tanto, al tal punto de llamarle inmundo. Entonces esto no es un invento lo que yo estoy creando, sino lo que en la realidad se vivió. Ahora, qué interesante es que en todo este contexto nosotros podemos, como aquí bien se menciona, hubieron cosas a los cuales fueron presentadas ante Jesús y Jesús no estaba en contra en sí de la costumbre. El problema estaba que se exaltaba tanto la costumbre que a tal punto se pensaba que eso era lo que más contaminaba al hombre. Cuando la mayor contaminación, Jesús dice, estaba en el corazón, porque aquellos que obviamente se lavaban las manos antes de comer fueron los que después dijeron, matemos a Jesús. Entonces la mayor contaminación no estaba fuera, sino estaba dentro del corazón. Ahora, ¿eso significa que yo voy a invalidar y decir, ¿está mal lavarse las manos? Por supuesto que no. Por salud tenemos que hacerlo. El asunto es cuando sobreexaltamos una cosa y olvidamos de lo otro, cuando tiene que existir un equilibrio. Ahora, Dios te llama para tener salud, porque salud es un acto de adoración inteligente a Dios. Y Dios para eso dejó 8 remedios naturales. Adelante, agua, descanso, ejercicio, luz solar, nutrición, esperanza. Todo eso para tu bienestar. A través de ello puedes ser un adorador inteligente.